Buenas noches, maestras, maestros. Estamos verificando audio, por favor. Contestar si es que se escucha el audio con nitidez. Verificar el audio, por favor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí escuchan con nitidez? Correcto. Buenas noches con todos y todas, maestros, maestras, que participan con nosotros en este curso que inauguramos el día de hoy, Programación con Rutas de Aprendizaje y DCN 2015. Les saluda Jenny Chávez, esta vez por encargo de Auge Perú, llevando esta capacitación a los maestros y maestras a nivel nacional. Desde ya, las disculpas del caso por el primer día que hemos tenido algunos inconvenientes con algunos de nuestros participantes que han tenido dificultad para poder a la página. Entonces, esperamos en los sucesivos ya poder seguir los pasos que se describen en cada uno de sus correos y poder estar en línea a la hora indicada. Entonces, nuevamente le reitero la disculpa del caso que han obedecido a estas situaciones que se han presentado y de antemano pues también la bienvenida y agradeciéndoles por ser parte de Auge Perú a través de estos cursos de capacitación y actualización en línea con los maestros que venimos realizando ya desde hace varios años atrás. Muy bien, saludos y bienvenidos Juana Rosa, Hilberto, Juana Socorro, Hermes Walter y todos los maestros que ya están en línea. Estamos comenzando alrededor de 21 maestros en esta primera sesión de nuestro curso de programación con rutas de aprendizaje y DCN 2015. Vaya para todos nuestra gratitud y bienvenida a esta sesión número 1 que nos convoca en el curso de programación con rutas de aprendizaje y DCN 2015. Buenas noches, José Fabricio, me dice se corta, a ver si verificas el audio. Muy bien. ¿Sí? ¿Está bien? Rosana, buenas noches. ¿Está bien ahora? Ok. Muy bien, entonces, Edgar, buenas noches. Desde Yungay, un abrazo y un saludo para esta tierra tan noble y querida, significativa en nuestro país. Buenas noches, José Fabricio, también. Bien, entonces, por ser esta nuestra primera sesión, amerita que hagamos una presentación introductoria de lo que significa en 2 bloques. Como quiera que nuestro auditorio son de los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, hay una parte del desarrollo del curso que concentra el contenido general. La temática que está apareciendo en las diapositivas, el enfoque por competencias, que es lo que va a direccionar todo este tratamiento de planificación que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, el planteamiento de situaciones significativas que son ejes articuladores en cada uno de los procesos de planificación, como en los niveles, los procesos pedagógicos que son aquellos que van a direccionar esa interacción entre los estudiantes y los maestros, los procesos didácticos que van a ser caracterizados y particularizados de acuerdo a las áreas y niveles, la programación anual, que es donde se va a condensar esa planificación a largo plazo, la programación de unidad didáctica, que también va a estar orientada en cada una de las áreas, el diseño de las sesiones de aprendizaje, donde se va a operativizar las herramientas de rutas de aprendizaje como las matrices consideradas en el diseño curricular nacional. Las estrategias de organización de la información por competencias, tenemos que también concentrar muchas estrategias que nos permitan llegar a alcanzar esos desempeños que nos van a poner de manifiesto el desarrollo de capacidades como de competencias, y esto se va a concretar específicamente en las metodologías que cada maestro diseñará para el área y nivel en el que va a planificar. Tampoco podemos dejar de lado la verificación de estos aprendizajes, tanto en el proceso como al cierre del grado o ciclo,
y tenemos que considerar técnicas de evaluación como instrumentos de evaluación y puntualmente la elaboración y manejo de rúbricas como un instrumento que mejor acompaña el desarrollo de estas capacidades y de estas competencias. Entonces, esta es la parte genérica que está estructurada para todos los maestros que participan del curso en los 3 niveles. A partir del desarrollo de esta temática, vamos a diversificar la atención a los maestros en su nivel o en su especialidad. Entonces, hay un bloque de contenido específico que considera para inicial y primaria la atención a estas 4 áreas ejes, partiendo desde el enfoque de cada una de las áreas, el enfoque del área de comunicación, los procesos didácticos para el área de comunicación, la sesión de aprendizaje atendiendo a cada una de las competencias, lo mismo para el área de matemática, los procesos didácticos que corresponden al área de matemática, la sesión de aprendizaje para cada una de sus competencias, el área de ciencia y ambiente, el área de personal social. Me están preguntando si al final entregarán los vídeos, diapositivas y otros materiales. Sí, Edgar, van a quedar registrados en la página como los correos que ustedes han indicado al momento de su inscripción. Me está indicando Jorge que otra vez está entrecortado el audio. A ver si verificamos porque me indican los demás que está nítido. Bien, entonces, este contenido específico corresponde a los maestros. Se va a trabajar con los maestros de inicial, los maestros de primaria, en estas 4 áreas, según la estructura que les he descrito. Y para los maestros de educación secundaria, va a ser atendido por su especialidad, con la misma dinámica de atención, con el enfoque del área. Eso del enfoque del área es vital. Si comprendemos el sentido que tiene la implementación del área en el currículo vigente, vamos a poder atender todos los niveles de concreción curricular y consecuentemente vamos a alcanzar los desempeños que estamos buscando a través de las áreas. Pero si ese enfoque no es entendido desde la naturaleza, tratamiento y finalidad de las áreas, va a ser bastante complicado que lleguemos a alcanzar los estándares, los desempeños, los indicadores que tengamos previstos. Entonces, para cada una de las especialidades se parte del enfoque de las áreas, como en adelante el diseño de las sesiones específicamente para cada una de las competencias. Entonces estaremos realizando las sesiones de aprendizaje de acuerdo a cada una de las competencias y esto va a meritar pues que tengamos en el panel de ponentes especialistas para cada una de las especialidades. Entonces, en la parte de contenido general vamos a trabajar con los maestros de los 3 niveles en simultáneo, pero se les va a alcanzar un cronograma específico para que se les pueda atender con especialistas de su área y nivel progresivamente. Entonces rogamos que estos datos estén consignados en sus fichas de inscripción o de lo contrario enviar un correo a la página de AUGE Perú para poder armar los bloques y horarios de acuerdo a la cantidad de maestros que tengamos por nivel y por especialidad. Muy bien, entonces de manera general, este tratamiento que les he descrito para las áreas de comunicación y matemática van a tener pues las demás áreas de nivel secundario. Muy bien, continuamos entonces. Vamos el día de hoy, aparte de hacer la presentación de lo que es el curso, que les vuelvo a reiterar, tiene una parte de contenido general, dirigido a los maestros de los 3 niveles y tiene un bloque de contenido específico donde van a ser atendidos en su nivel y en su especialidad. El día de hoy nos compete la sesión número 1, que tiene como propósito fundamentar, entender, internalizar el punto de partida que es el enfoque por competencias. Y antes de analizar qué es lo que estamos entendiendo por competencia en el marco del sistema curricular vigente, vamos a detenernos un poquito a analizar algunos términos relacionados con este propósito. En educación,
Los propósitos, las orientaciones, las intencionalidades educativas deben calzar muy bien con las demandas de la sociedad en la que están inmersos nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, los propósitos educativos que tenemos en la sociedad de hoy no van a ser los mismos de la década pasada o del siglo pasado, porque nuestra sociedad está caracterizada de otra manera y demanda de nuestros estudiantes, vale decir, nuestros ciudadanos, actuaciones distintas, asumir retos y desafíos distintos. Y entonces, estas propuestas educativas que se vienen implementando actualmente intentan responder a la sociedad en la que vivimos hoy, con las características que tiene y en los contextos y entornos donde nuestro estudiante se desenvuelve, con la finalidad de que ese desenvolvimiento sea exitoso y le permita desarrollarse adecuadamente en la sociedad de la que él forma parte. En ese sentido, se justifica que nuestro sistema curricular esté en ese proceso de implementación en aras a responder de la mejor manera a través de una intencionalidad educativa a nivel país, buscando los desempeños que esperamos en nuestros estudiantes. Entonces es muy importante que internalicemos que lo que intentamos, a lo que intentamos responder desde nuestra labor como docentes, a través de todo proceso educativo, a cualquier nivel en el que se dé, es generar en nuestros estudiantes o los sujetos en formación la oportunidad de ser sujetos actuantes en su sociedad y desenvolverse exitosamente. Entonces, nuestro sistema curricular peruano actual apuesta por un enfoque de competencias. Quiere decir que la intención educativa está orientada hacia desarrollar las competencias que nuestros estudiantes necesitan para actuar en sus determinados contextos. Esa es la orientación que tiene el desarrollo de competencias. Pero vamos ahora a entender entonces qué es o qué entendemos por competencias. El término competencia deriva del latín competere, que significa aspirar a, llegar a alcanzar una meta, como también aspirar, llegar a conseguir lo que otro también está buscando. Es el sentido que se restringe ahora en el término de repente de una competencia deportiva, ¿no? Donde pues todos buscamos la misma finalidad, pero el propósito que estamos buscando, los 5 o 10 competidores es el mismo. Todos quieren llegar a la meta y todos quieren ser mejor que los 9 restantes. Entonces, en ese sentido, la competencia aspira a llegar a la meta, llegar al logro de. Trasladado ya al terreno educativo, las competencias son un tipo de aprendizaje. Y como todo aprendizaje, partiendo de la premisa que el aprendizaje es un proceso psicológico, es un proceso social, ahora las teorías psicosociales cognitivas nos demuestran que ese proceso se torna cada vez más complejo y demanda la atención de más dimensiones en el ser humano, no solamente las habilidades y los procesos cognitivos, sino también las interacciones sociales, por ejemplo, el desarrollo emocional. Todos estos aspectos van tornando un aprendizaje más complejo y que se va a poner de manifiesto en la actuación concretamente de nuestros estudiantes. Por eso, las competencias son ese tipo de aprendizaje que integran y combinan aprendizajes de diversa naturaleza. Y eso es lo que nos hace compleja la tarea de los maestros para poder atender ya no lo que estuvimos acostumbrados a hacer, como fue el desarrollar las habilidades cognitivas, movilizando los contenidos propios de una disciplina o los saberes que se desprenden de una ciencia, sino que tenemos que garantizar que se atienda a esa combinación de aprendizajes desde las diferentes dimensiones del sujeto que aprende. Entonces, como vuelvo a repetir, eso hace nuestra tarea compleja. Y si siempre la labor de planificación ha sido una tarea inherente al maestro, porque no se puede desarrollar un rol de proceso de enseñanza-aprendizaje sin una planificación previa, más demandantes ahora cuando tenemos otros elementos que tenemos que articular para lograr aprendizajes más complejos todavía.
Entonces, la labor de planificación es inherente a todo desempeño docente. Las competencias suponen actuar sobre la realidad y modificarla. Y para esto es que no nos sentimos todavía satisfechos con el estudiante que egresa de nuestra educación básica regular. Primero, porque no están convencidos o definidos en su actuar en la sociedad en la que están inmersos. Para resolver problemas necesitamos estudiantes resolutivos. Al inicio les hacía una introducción sobre la demanda educativa. Sin embargo, no todos nuestros egresados de educación básica regular están listos para poder actuar en esa sociedad. Y entonces necesitamos que la escuela pueda garantizar, más que atender, garantizar que nuestros jóvenes al egresar de transformar y de actuar en su realidad concreta. Entonces, el desafío está en que desde la escuela ese perfil se forme, se conduzca desde las metodologías, las situaciones de aprendizaje, las interacciones en el aula y fuera de ella. Entonces, todo esto va a permitir que nuestros estudiantes puedan ser cada vez más competentes. Esta vista para muchos les ha de ser, si no para todos, bastante familiar, es bastante ilustrativa y es una vista que nos permite caracterizar los aspectos básicos a través de la cual cualquier maestro podría evaluar si los aprendizajes que está generando en sus estudiantes desde cualquiera de sus áreas va a posibilitar el desarrollo o no de competencias. Primero, que cualquier situación de aprendizaje que viva el estudiante desde la escuela le permita actuar sobre la realidad y modificarla. Es uno de los primeros rasgos que nos podría estar advirtiendo que sí estamos frente a un desarrollo de capacidades y consecuentemente de competencias. Haciendo uso de saberes diversos, eso también hay que insistirlo porque tenemos que internalizarlo muy bien, no son solo saberes cognitivos, son saberes afectivos, emocionales, sociales, y por eso es que es vital que antes de iniciar nosotros una labor de planificación, nos demos el tiempo de conocer a nuestros estudiantes. Por eso es que es muy difícil planificar para un grupo que no conocemos, porque generalmente vamos a tener que estar haciendo reajustes. Y claro, la planificación tiene como una de sus características el ser flexible, porque no sabemos hasta qué medida va a calzar exactamente lo que nosotros hemos diseñado con las personas que vamos a interactuar, en este caso con los estudiantes. Pero el conocerles nos va a dar mucha ventaja, porque vamos a cubrir sus necesidades, sus expectativas, sus limitaciones, como también diversificar nuestras metodologías y estrategias de acuerdo a aquellas que les permita aprender a nuestros estudiantes. Para resolver un problema, estos problemas que van desde los más simples hacia los más complejos, desde los más cotidianos hasta aquellos que tengan que ver con definir el sentido de su vida. Estos aprendizajes que son para toda la vida y que nos enfrenta continuamente a resolución de problemas. El otro día escuchaba una ponencia en este tema y la persona que estaba a cargo decía, nos falta una cultura preventiva. Nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros estudiantes tendrían que estar muy informados de lo que acontece y de las medidas que podríamos tomar como preventivas para evitar de repente tanta delincuencia, tanta inseguridad, maltrato, daño que está latente en nuestra sociedad. Y eso también es formación. Eso también es formación. La capacidad de reaccionar frente a una situación difícil y compleja es también la resolución de un problema que tendrían que estar, si no listos, por lo menos orientados hacia ello. El lograr un propósito, partíamos de esa etimología de la competencia, ¿no? Llegar a la meta, aspirar, llegar a la meta. No solamente implementar el camino, sino llegar a la concreción de la meta. Y por eso es que nuestro sistema curricular está diseñado y está orientado teniendo como derrotero esos estándares de aprendizaje que ha hecho que se implementen pues los mapas de progreso, porque el desarrollo de capacidades como de competencias pues es procesual, es gradual.
Y entonces necesitamos ir asegurando, implementando el camino para llegar al propósito. Y luego, pues la actuación con pertinencia en estos contextos específicos. Necesitamos desarrollar esa autoconfianza que se gana con los aprendizajes, que se gana con conocimiento, que se gana con habilidades en nuestros estudiantes para llegar a actuar en estos contextos de los cuales ellos forman parte. Bien, Jorge, no te preocupes. Las competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas. Este es el tic del asunto. Si sabemos qué es lo que queremos lograr, e implementamos el camino para lograrlo, pero no regulamos en el proceso, difícilmente vamos a llegar al fin. Entonces, implementar un enfoque por competencias amerita también implementar un sistema de evaluación que acompañe el desarrollo gradual de competencias. Entonces, ahí los maestros tenemos que prepararnos en aquellas técnicas e instrumentos que nos permitan ir corroborando si los logros que fueron nuestra expectativa, si los logros que fueron nuestra planificación, lo que hemos previsto, los estamos alcanzando en nuestros estudiantes. Y ahí viene la importancia y la significatividad del manejo que tengamos de estrategias y metodologías, como rutas de aprendizaje, por ejemplo, que son una opción metodológica para poder desarrollar estas capacidades gradualmente. Pueden estar divididas en competencias relacionadas con la formación profesional, esto en términos generales, llamadas también las competencias raíces, las competencias genéricas, que son aquellas competencias que vamos a ir, digamos, consolidando a lo largo de nuestra vida y que nos sirven para nuestra vida, o aquellas que tienen que ver con el desarrollo específico de un conocimiento o de una área, no porque sean distintas, sino porque a través del conocimiento de esa disciplina o de esa ciencia es posible desarrollarla. Son las que se llaman las disciplinares, las técnicas o las que obedecen a un determinado campo de estudio. Hemos dicho que las competencias son un saber actuar complejo. ¿Qué entendemos por el término complejo? Cuando hablamos de complejidad, no necesariamente nos estamos refiriendo a algo difícil o algo que solo es privilegio de algunos. El término complejo debe entenderse como un conjunto de relaciones, en este caso de aspectos, que nos van a ayudar a consolidar un propósito. Entonces, en ese sentido, ese saber actuar complejo moviliza, combina capacidades y que estas capacidades están a diverso nivel, como les decía, porque obedece a las diferentes dimensiones humanas. Llámese las afectivas, las emocionales, las cognitivas, las sociales. Entonces, no solamente las habilidades cognitivas que van a estar implementadas a una adecuada selección de conocimientos, a una pertinente metodología que permita la apropiación o recreación de esos conocimientos, orientándonos hacia el logro de aprendizajes significativos, teniendo en cuenta las disposiciones afectivas. En este enfoque por competencias hay que tener muy en cuenta que el estado afectivo y socioemocional de nuestros estudiantes cuenta mucho para el logro o no de sus aprendizajes. Incluso se convierten en un derrotero para clasificar, seleccionar y hasta descartar algunas metodologías o estrategias que con este grupo no puedan funcionar. Entonces, es muy importante tener en ello los procedimientos que van a ser consecuentes con los propósitos que estamos buscando y que ahí cada uno los va a decidir de acuerdo a la especialidad, al nivel en el que pues, se desempeña o en el que es experto en este caso. Los conocimientos que hemos dicho van a funcionar como medio y de acuerdo a estos, si son referenciales, pues podremos desarrollar capacidades muy referenciales o muy básicas. Pero si estos conocimientos son abordados, tratados de una manera más profunda,
entonces lograremos desarrollo de capacidades más complejas o más completas. El conocimiento juega un papel importante, no es que lo tengamos que descartar para desarrollar capacidades y competencias, no hay incompatibilidad, al contrario, hay un complemento muy sólido entre el nivel de conocimiento, lógicamente, dependiendo la estrategia y la forma en la que hagamos que se aprenda, y el desarrollo de capacidades, competencias o habilidades que se logren desarrollar. Los principios éticos. Nuestra sociedad adolece de sólidas escalas de valores y que de pronto nos hemos dado cuenta que al privilegiar el desarrollo de habilidades cognitivas, hemos descuidado el tema de la ética, el tema de las habilidades socioemocionales, el tema de la criticidad, del enjuiciamiento, y hemos hecho de pronto un estudiante pasivo, quizá con mucho dominio cognitivo, pero que no atribuye mayor importancia al tema de los principios éticos, al tema de responsabilidad social, por ejemplo. ¿Cuánta indiferencia hay frente al tema de conciencia ecológica, de responsabilidad en el uso de recursos, de la generación de una cultura ciudadana? ¿Cuántos temas de estos están dejados de lado en las generaciones que están en formación? Porque quizá no les hemos dado significativa importancia desde el tratamiento curricular. Y entonces, cuando estamos buscando a través del enfoque por competencias, desempeños idóneos de los ciudadanos, recién caemos en la cuenta de que estos son ejes troncales y que no los podemos dejar de lado si queremos garantizar desempeños idóneos en los estudiantes. Entonces, esta visión de aprendizaje implica una respuesta pertinente, efectiva frente a un desafío. Si quisiéramos hacer una analogía, el tipo de aprendizaje que estamos buscando y que demanda de nosotros este tipo de programación y atención por competencias, espera como respuesta esta efectiva competencia o desempeño de nuestros estudiantes en la sociedad que vivimos hoy. Una competencia es más que conocimientos y habilidades. ¿Por qué del conocimiento ya hablamos? Es un medio que al movilizarse, al tratarse, abordarse de manera idónea, va a facilitar, va a favorecer el desarrollo de competencias y el desarrollo de habilidades, consecuentemente. Implica la capacidad de responder a demandas complejas. Esta idea es muy importante. Si yo como maestro voy a planificar, acompañar y garantizar que mis estudiantes logren las competencias previstas, estaré posibilitando que ellos respondan de una manera compleja pero adecuada en este contexto, en esta sociedad. Para ello vamos a tener que utilizar o movilizar recursos psicosociales, como ya lo habíamos dicho, y que se va a traducir en algo que yo sí puedo observar. Porque de pronto la competencia se torna a veces un poco abstracta, tanto de observar, de acompañar como de evaluar, y por eso es que necesito estos indicadores de desempeño que ahora nos presentan las matrices del DCN 2015, que los encontrábamos antes en rutas de aprendizaje, y están específicos como para poder ser esas señales observables que me van diciendo si voy caminando o no hacia el logro de una determinada competencia. Entonces, estas se van a evidenciar en habilidades, en actitudes, hasta en una toma de decisiones. El desempeño, la actuación, pequeña o compleja, me va a decir cuán cerca estoy o no del logro de competencias. Entonces, el tema de los logros tiene que ver con esa interacción permanente del conocimiento que posibilita el desarrollo de habilidades, que se manifiesta a través de actitudes y que necesita una sólida base de principios y valores. Eso en el marco en el que estamos caracterizando esta sociedad en la que queremos que nuestros estudiantes actúen. Entonces, todo estudiante requiere desarrollar competencias, lo que significa mejorar y desarrollar el tema de conocimientos, de actitudes y de habilidades que se integran en lo que nosotros llamamos la competencia. Ya me está diciendo Edilberto hacer una verificación del audio, perdón.
A ver, vamos a ver qué pasa aquí con el audio. Ok, se entrecorta, me dice José Augusto. Hola, José Augusto, desde Rioja. Bienvenido. Ok. Ah, debe ser, hay que revisar por ahí los equipos. Hola, José Augusto. Muy bien, continuamos entonces articulando la idea de que los resultados que esperamos en un contexto determinado, que se van a notar en una actuación de nuestros estudiantes, va a articular, va a integrar necesariamente conocimientos, actitudes y habilidades. La capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Otra de las definiciones concretas de lo que son las competencias. Y es que sí, la competencia se va alcanzando en ese logro progresivo de capacidades y que va a movilizar una serie de recursos, entre ellos pues los recursos cognitivos que son materia de nuestra pedagogía o de nuestra didáctica como docentes. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque están integradas, sino que además necesitan otros recursos en los que ya tendríamos que hablar quizá no solo del contexto escuela, porque la responsabilidad educativa no solo es de la escuela. Nuestro estudiante llega a la escuela con muchos patrones conductuales, con una asimilación de normas que de pronto las pudo o no tener en el entorno familiar de repente o en los contextos inmediatos en los que interactúa en su etapa preescolar. Entonces, todo ello va determinando esa predisposición favorable o no para el logro de competencias. Además que el ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas y por eso es que nosotros necesitamos mucho dominio psicopedagógico, no solamente pedagógico y didáctico, sino también del terreno de la psicología, para poder comprender cómo es que pueden ser mejor atendidos estos procesos mentales que se pueden plasmar como procesos cognitivos, como procesos metacognitivos, y que podemos irlos guiando desde el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje a través de las diversas situaciones de aprendizaje que hayamos planificado, desarrollado con nuestros estudiantes. Entonces, dadas estas características, necesitamos en nuestras planificaciones curriculares asegurar que los logros se van a alcanzar en la medida que orientemos hacia el desarrollo de competencias. Y para ello vamos a meditar, considerar, como siempre, en las programaciones, conocimientos, habilidades, actitudes que van a ser en algunos casos medios y en otros indicadores de que vamos camino al desarrollo de competencias. Algo que también nos puede ayudar a internalizar el tema de las competencias es esta tipificación de las competencias raíz, también asociadas a las competencias genéricas que les hablaba al inicio, las competencias tronco, las competencias disciplinares, las competencias rama, las competencias profesionales. ¿Cómo es que estas competencias se van gestando desde los primeros años de formación educativa, vale decir, dentro de lo que es educación básica regular, y que va poniendo los peldaños para poder luego consolidar otras más complejas, como son las genéricas y de repente hasta las profesionales? Como decíamos, estas competencias raíz o las competencias genéricas, también denominadas las competencias humanas, son aquellas competencias para toda la vida. Y podríamos decir qué sentido tienen en la atención de la educación básica regular. Muchos de nuestros jóvenes no tienen un proyecto de vida definido. Muchos de nuestros jóvenes o adolescentes egresan de la educación básica regular sin encontrar sentido a su vida y sin tener un derrotero claro de hacia dónde se van a desarrollar en esta sociedad. Entonces, sí tiene mucho que ver la consolidación de estas competencias, porque a nuestros estudiantes no les vamos a tener permanentemente en procesos de formación formal como el que se los da la escuela, sino que tendrían que estar allí listos para poder seguir desarrollando otras competencias que de repente ya no se van a dar
a nivel de la escuela, pero sí van a tener la base o el soporte para poderlas desarrollar en su etapa de adulto, de repente de funcionario, en el ejercicio profesional, en otros roles ya más complejos para los que él está o debería estar listo. En los troncos, en las competencias troncales o también las llamadas disciplinares, aquellas que ya están orientadas hacia un campo específico, sea del aspecto académico o laboral, en el que el ejercicio y estrategia de la técnica hace que estas competencias se consoliden a través de un conjunto de habilidades y que les dote de experticia para poder desarrollar un determinado rol. Entonces es el conocimiento específico que permite el desarrollo de competencias también específicas y que están agrupadas dentro del tipo de competencias técnicas. Las competencias de rama o también las profesionales que están dirigidas específicamente al campo laboral son específicas para una determinada función o para un puesto de trabajo. Ya no solamente es el dominio del campo de acción, sino también el perfil, los rasgos que se necesitan para el ejercicio de esa función. Son las llamadas competencias laborales, que las podríamos identificar por cada uno de los diversos perfiles profesionales que se aspira en los campos de acción que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, con respecto a, ahí hay una vista en la que se les está presentando algunos ejemplos de lo que serían las competencias genéricas, ¿no? Como por ejemplo participar con conciencia ciudadana y cívica y ética es una competencia bastante compleja, pero que si la logramos consolidar desde la educación básica regular, va a ser un estilo de ser y de actuar. Alguien decía que desarrollar competencias implica una forma de pensar para poder actuar, y es que es efectivamente cierto. De la forma de pensar, de las convicciones que logremos cimentar, va a depender nuestro accionar. Y el accionar, la acción, es el desempeño evidente de la presencia o no de una competencia. Entonces, es una competencia bastante compleja y que todo ciudadano en la sociedad que hoy tenemos la necesitaría. Trabajar en forma colaborativa, otra de las competencias genéricas. El ejercicio de todas las profesiones actualmente, como nuestras interacciones, demandan saber trabajar en equipo, saber trabajar corporativamente, y no estamos todos preparados para ello. Entonces es otra demanda que podríamos también cimentar, no solo desde una determinada área de la educación básica regular, pero sí desde las metodologías, estrategias y de las convicciones que puede internalizar el maestro para poderlas tener presente en toda su interacción con los estudiantes. Se autodetermina y cuida de sí. Otra competencia genérica que necesitamos lograr en nuestros ciudadanos de hoy, en nuestros estudiantes, cuidar de sí mismo, autovalorarse, desarrollar ese equilibrio emocional que le permita hacer frente a los diversos desafíos y retos en los que le lleve a actuar su contexto o la sociedad de la cual forma parte. Esa cultura preventiva de la que les hablaba en un inicio y esa capacidad de sentirse seguro de lo que es capaz de hacer y hacia dónde puede desarrollar su visión, su proyecto de vida, etc. La capacidad de expresarse, el desarrollo de habilidades comunicativas hoy por hoy sigue siendo un desafío y no es solo responsabilidad del docente de comunicación o no solamente son aprendizajes que se deben lograr a través del área de comunicación en cualquiera de los 3 niveles, sino son responsabilidad compartida de todo maestro que interactúa con los estudiantes. Porque tenemos que hacer frente a todo lo que nos rodea y lo que les rodea a nuestros estudiantes para mejorar esos niveles comunicativos y orientarlos hacia lo que podría significar su desarrollo personal y social. Piensa crítica y reflexivamente, otro ejemplo de una competencia genérica. ¿Cuánta falta nos hace ese desarrollo crítico y reflexivo que nos pudiera orientar mejor el desarrollo de otras competencias? Generalmente estamos muy parametrados
en de repente ser simples observadores de lo que sucede y difícilmente somos analíticos o críticos, menos propositivos para poder desarrollar de repente algunas alternativas de solución frente a tantos problemas que atañen a nuestra sociedad. El aprendizaje de forma autónoma. Hoy por hoy, la información la tenemos a la mano en segundos y en abundancia, pero la capacidad de procesar esa información, asimilarla y utilizarla es lo que aún no estamos logrando en los estudiantes, incluso entre nosotros mismos. Entonces, es un desafío muy retador para la escuela en todo nivel, hacer sensibles a nuestros estudiantes y más si tenemos como ventaja que ellos son natos digitales y tienen el acceso a la información de la manera más rápida y precisa que nosotros. Sin embargo, no se le da el debido valor que debería tener en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces escuchamos que la investigación constituye uno de los pilares de la educación que hoy necesitamos. Y si hablamos del enfoque de competencias, también es uno de los pilares que se tiene que atender para desarrollar competencias. Preparar a nuestro estudiante para que desarrolle habilidades investigativas. Sin embargo, estamos parametrándolo siempre a una repetición de conocimientos porque no mediamos adecuadamente los procesos de investigación. Entonces, si bien es cierto, tienen toda la información a la mano, pero no están siendo suficientemente guiados para desarrollar verdaderos procesos de investigación desde los más sencillos hacia los más complejos. Entonces, siempre estaremos teniendo una dependencia del aprendizaje y no vamos a romper con esa dependencia para lograr ese aprendizaje autónomo. Entonces, este es otro también de los grandes desafíos y que debería ser atendido desde nuestras metodologías y estrategias que tengamos a bien considerar en nuestras programaciones curriculares. Las competencias disciplinares implican, como ya habíamos dicho, esos conocimientos, habilidades y actitudes que están asociadas a las disciplinas, ¿no? Al saber situado, al saber específico, al campo de acción preciso, y se desarrollan en el contexto de una disciplina. Por lo tanto, va a atender a la naturaleza de la disciplina. Por eso yo les hablaba al inicio de cuando presentaba el curso, que es fundamental que partamos de ese enfoque de áreas, porque ahí está fundamentado el qué, por qué y para qué de esa área, siendo parte de la estructura curricular de educación básica regular. Y entonces, la diferencia está no en la intencionalidad, sino en lo que nos permite el área. ¿Qué nos permite el área de matemática? ¿Qué nos permite el área de comunicación? ¿Qué nos permite el área hacia esa formación integral que es el propósito final de la educación? Entonces, estamos hablando de esas competencias disciplinares que se desprenden de la naturaleza de cada una de las ciencias. No es lo mismo los saberes matemáticos que los saberes científicos en el campo de las ciencias naturales, por ejemplo, de las ciencias sociales, porque las disciplinas tienen diferente naturaleza, por lo tanto ameritan un tratamiento de metodologías distintas, de pronto estrategias distintas, y quizá hasta instrumentos de evaluación o técnicas de evaluación idóneas y que vayan de acuerdo a la disciplina. Por eso es importante también el dominio disciplinar. El Ministerio de Educación en todos sus sistemas de capacitación y actualización de hace 3 años atrás está privilegiando la atención a lo que es la capacitación y actualización disciplinar en los maestros y maestras. Y es que obedece a una lógica muy simple. Quien conoce y domina lo que va a propiciar como aprendizaje tendrá un abanico de posibilidades de hacerlo. Pero quien no domina suficientemente la ciencia o disciplina que obedece a su especialidad, va a ser más dificultoso que seleccione la estrategia, que vea cuál es la metodología adecuada, incluso la dosificación, el tema de evaluación. Entonces, es muy importante asegurar este dominio de competencias disciplinares para poder desarrollar competencias. Y no podríamos hablar del desarrollo de competencias
en nuestro sistema curricular actual, dejando de lado lo que es el aprendizaje significativo. Porque si hemos dicho que la competencia es el propósito, entonces la implementación para alcanzar el propósito vienen a ser nuestras metodologías, nuestras estrategias, todos los recursos que implementamos como maestros, el tiempo, la forma, el espacio, los recursos didácticos, etcétera. Todo ello es la implementación para alcanzar el propósito. Entonces, la verificación de ese propósito, hemos dicho, implica también un proceso de acompañamiento a través de la evaluación, pero la manifestación de ese propósito tendría que concretarse en un aprendizaje significativo. Esto nos da cuenta de que estamos desarrollando o no esos aprendizajes que estamos buscando. Entonces, sobre esto también tenemos mucha información teórica que nos direcciona hacia lo que implica el aprendizaje significativo, algunas propuestas metodológicas para llegar a ese aprendizaje significativo, pero vamos a esbozar simplemente algunas ideas que son importantes que las tengamos en cuenta. Porque así como hemos tratado de internalizar lo que significa la competencia, esto nos va a ayudar a que cuando nosotros hagamos los procesos de planificación, podamos discernir si los elementos que estamos considerando, en el orden que los estamos considerando, en la secuencia que los estamos considerando, nos va a permitir o no lograr el desarrollo de competencias. Ese sentido tiene. Entonces, hablar de aprendizaje significativo es hablar de Auswell. Auswell nos indica que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno sabe. Adheridos a eso y enséñese consecuentemente. Es decir, aquello que el estudiante tiene como saber previo y que no necesariamente es académico, cognitivo, científico. Porque ya hemos dicho que el promover un desarrollo de competencias es integrar saberes. Entonces, no podemos pensar en que este aprendizaje previo sea exclusivamente cognitivo. También lo puede ser afectivo, también puede ser social, socioemocional, ¿no? Y de diferente tipo. Sin embargo, el aprendizaje significativo aún se posiciona dentro de aquellas teorías denominadas cognitivas. ¿Por qué? Porque intenta explicar teóricamente ese proceso de aprender y se preocupa mucho de los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso de la información. Y entonces, esa es la significatividad que tiene para este enfoque de competencia. Porque todo aquello que el estudiante aprende debe servir para que lo pueda, una vez que esté enfrentado a una situación de desafío, de reto, o simplemente que implique una actuación idónea, que es un rasgo de la competencia. Porque se puede actuar y se puede responder frente a una situación de diferentes maneras, pero cuando lo hacemos de una manera idónea, de la manera acertada, de la manera adecuada, estaremos hablando de que estamos actuando competentemente. La estructura cognitiva de un individuo es un complejo organizado resultante de los procesos cognitivos a través de los cuales adquiere y utiliza el conocimiento. En esto hay que insistir, que no solamente nuestros estudiantes lleguen a adquirir el conocimiento o a recrearlo o a descubrirlo, sino que llegue a utilizarlo. Esto es lo que realmente le va a dar significatividad a todo aquello que aprende. Y tener la disponibilidad de esos saberes para poderlos poner de manifiesto en una actuación o en un desempeño. La perspectiva de Auswell entonces se interesa por el aprender, porque los nuevos conocimientos se incorporan de una manera sustantiva en las estructuras cognitivas y que el aprendizaje se dé ya sea por recepción, por descubrimiento, pero que tenga la capacidad de ser usado, aplicado, transferido. Y es lo que le va a ir dando relación a aprendizajes más completos o complejos. Auswell también nos habla de un aprendizaje significativo que implica tener en cuenta algunas condiciones.
Y esto es importante para cuando llevemos a cabo nuestros procesos de planificación. Tener en cuenta que la significatividad lógica que nos puede aportar el material que seleccionemos, por ejemplo, la significatividad psicológica que tengan los recursos que vamos a utilizar y explicar en la edad de nuestros estudiantes, en la forma que mejor aprenden, en sus estilos y ritmos de aprendizaje, en la predominancia de inteligencias múltiples que tiene, es decir, llegar a atender esas expectativas de los estudiantes. Y también la actitud favorable del estudiante. ¿Cuánto nos cuesta actualmente tener un estudiante motivado y dispuesto para aprender? Y hay muchos teóricos como Oswald que nos dice, pues frente a la desmotivación o frente al no querer aprender del estudiante, el docente no puede hacer nada. Entonces, sí se puede generar esa motivación a través de las diversas estrategias y metodologías que cobren sentido para él. Si el estudiante descubre la significatividad, entonces puede estar mejor predispuesto para aprender. Y es un factor no solo influyente, sino determinante para los aprendizajes que estamos buscando. Entonces, esta significatividad lógica del material, el material que seleccionemos en nuestra planificación, que vaya de la mano con la organización y que tenga un porqué, una razón de ser que contribuya hacia el aprendizaje que estamos buscando. Que no sea solamente un material novedoso para captar la percepción visual del estudiante, sino que vaya hacia a la significatividad, es decir, que contribuya a alcanzar el aprendizaje. La significatividad psicológica del estudiante, que el estudiante se conecte con el nuevo aprendizaje, que conecte los saberes previos con los aprendizajes que el docente está posibilitando o mediando. De lo contrario, no va a ser relativamente duradero. Por lo tanto, si ese aprendizaje no llega a nuestra memoria a largo plazo, no lo vamos a poder evocar para construir nuevos aprendizajes o para poder conectarlo con otros y hacer aprendizajes sólidos que nos van a permitir actuar mejor. Sino que van a quedarse en una memoria a corto plazo y van a ser fácilmente disociados de otros aprendizajes, descartados, y vamos a correr el riesgo de que no tengamos un aprendizaje posicionado en nuestros estudiantes. La actitud favorable del estudiante, ya que el aprendizaje, el enfoque de Auswell dice, no se puede dar si el estudiante no quiere, si el estudiante no está predispuesto. Este rasgo hay que contrarrestarlo con la capacidad motivadora que pueda generar el docente. Y esto implica conocer diversidad de metodologías, de estrategias, como de recursos, porque solo así va a implementar, va a diseñar las situaciones de aprendizaje idóneas que puedan capturar la atención y la motivación del estudiante. Entonces, apostar por un aprendizaje significativo implica también que yo como maestro permanentemente debo percatarme de que mis metodologías a la motivación, al interés, a la predisposición del estudiante, porque eso nos va a ayudar a lograr los aprendizajes previstos e incluso ir hacia aquellos logros más allá de los logros previstos, ¿no? Entonces es un punto que debemos tener en cuenta también al momento de planificar. En el tema de la selección de recursos, ya sea del material o sea del diseño de situaciones de aprendizaje, hay un término que debemos atender siempre, que es el criterio de la pertinencia. Nosotros como pedagogos o como docentes, de hecho, tenemos una gama variada de formas de generar la comprensión, de formas de generar el diálogo, de propiciar la interacción, por ahí algunos procesos de coevaluación, de evaluación. Necesitamos tener en cuenta que para seleccionar las estrategias idóneas, los recursos idóneos, debemos pensar en
estudiante que tenemos, para este grupo de estudiantes, para este estudiante con el que interactúo, ¿es esta la mejor estrategia? ¿Es este el tiempo suficiente? ¿No? Porque planificar nos lleva a elaborar una ruta, a diseñar el camino que nos va a llevar hacia el logro de los propósitos, pero no es suficiente definir cuál es la ruta y el camino, sino que también hay que implementar los recursos que van a posibilitar llegar al propósito. Y entonces allí tenemos elementos como el tiempo, los recursos, los medios, las formas, y todos ellos tendrían que ser seleccionados teniendo en cuenta las características de mi estudiante, la forma que aprende, dónde aprende, en qué tiempo aprende, etc. Entonces, todos estos elementos es importante que los consideremos cuando ya estemos ensayando nuestros procesos de planificación, sean a largo, mediano o a corto plazo. Auber nos habla de tipos de aprendizaje significativo, que de hecho nos van a orientar en... Hola Dina, gracias, Víctor, bienvenidos. Este aprendizaje que nos propone Auber nos va a ayudar a dar complejidad a los aprendizajes. De pronto es siempre desafiante para cualquier maestro iniciar un proceso educativo. Me ubico en el inicio del año escolar. Todos los maestros de cualquier nivel o área en el que nos desarrollemos, cuando estamos frente a un grupo al inicio del año escolar, si bien podemos tener muy claro, vamos a sentirlo como un desafío. ¿Y ahora qué voy a lograr? ¿Hasta dónde lograré desarrollar mi programación? Por poner un indicador cuantitativo. ¿Tendré los elementos a favor para lograr los aprendizajes? Se nos torna un proceso desafiante ese inicio de año escolar. Y de hecho vamos a tener presente que si bien voy a comenzar a desarrollar los aprendizajes desde los más simples, debo llegar hasta los aprendizajes más complejos. Vamos a recurrir un poco a, de repente, ver qué nos ofrecen las teorías pedagógicas, psicopedagógicas, los paradigmas actuales, los enfoques educativos. Nos van a dar esos elementos que van a dirigir mejor tanto nuestra planificación como nuestra práctica. Y entonces una de ellas es esta que nos propone Auber, esos aprendizajes que en un primer nivel son aprendizajes representacionales, que luego se van convirtiendo en aprendizajes de conceptos con un nivel de gradualidad superior, y los aprendizajes de proposiciones que nos presentan un nivel superior aún, pero que lo necesitamos, uno es soporte de otro, para llegar a estos aprendizajes complejos. En el aprendizaje de representaciones no es más que esa asociación, ese significado que se da a esos símbolos, ya sean verbales, escritos, iconográficos, y que son referentes a, de repente, formas asociados a mensajes sencillos. Es la forma más elemental de aprendizaje, pero que los necesitamos. Es un poco como el aprendizaje mecánico. Decimos a veces, no es que apostar por lo significativo significa descartar lo memorístico, o es que desarrollar competencias significa no al desarrollo. De todas maneras, esas bases, porque son procesos cognitivos que necesitamos para el desarrollo de competencias o de capacidades. Entonces, lo mismo, el aprendizaje de representaciones, o este aprendizaje iconográfico representacional, si bien es cierto, es el más simple, sin embargo es básico. Una distorsión en estos aprendizajes representacionales podría ocasionarnos una distorsión de conceptos y, consecuentemente, una distorsión de ideas, hasta de convicciones. Entonces, entenderlos en esa lógica gradual, pero importante a la vez, que no es que se menosprecia un nivel de otro, sino que dependiendo del logro de uno de ellos, vamos a ir construyendo aquellos más complejos. El aprendizaje de conceptos
también es en cierto modo un aprendizaje de representaciones porque parte de ese aprendizaje representacional, pero con la diferencia de que ya no es una simple asociación, sino que ya viene una suerte de atributos, condiciones, caracterizaciones, que hace que el nivel de aprendizaje sea de mayor abstracción y por lo tanto más completo que el primero. El que se identifique un icono o un símbolo y se asocia a una palabra es muy distinto a que se describa el concepto de lo que eso realmente significa. El entender y comprender conceptos nos va a ayudar consecuentemente luego a formar ideas, a distinto nivel, y eso es lo que va dando la complejidad de los aprendizajes. Auel define los conceptos como objetos, como acontecimientos, como situaciones que poseen atributos y que están diseñados en cualquier cultura mediante algún símbolo o signo aceptado. Vale decir, esa comprensión de conceptos va a estar asociada a la significatividad que tenga en un determinado contexto. Entonces, volvemos nuevamente a las características de ese aprendizaje significativo. El aprendizaje de proposiciones, decíamos, es ese aprendizaje que nos permite de pronto ya asimilar esos significados de términos, de conceptos, pero concatenarlo con otros. Esa conexión de los aprendizajes que los hace sólidos. Y por eso es que ya recurrimos a aquellos conceptos que quedaron registrados en nuestra memoria a largo plazo y de donde los puedo evocar para poder construir un nuevo concepto, una nueva idea o un nuevo aprendizaje. Entonces es una combinación lógica de estos términos, pero que ya tiene una complejidad en la medida que mejor se conecte o con otros conceptos o con otras ideas. Este aprendizaje es el mejor elaborado dentro de la teoría del aprendizaje significativo de Auel, porque es el que estará listo para ser utilizado en una actuación, en un desempeño. Las ventajas del aprendizaje significativo. Creo que por esta cultura pedagógica que todos tenemos, sabemos que frente a estas demostraciones teóricas que nos hace Auel y otros teóricos también, es una de las propuestas que debemos atender, que se debe notar estos rasgos en nuestra práctica docente. Entonces, llegar a alcanzar un aprendizaje significativo va a permitir que este aprendizaje construido, logrado, sea en términos de información o sea en términos de construcción, lo tengamos relativamente en nuestra memoria a largo plazo para poderlo evocar y utilizar. Esto también nos facilita adquirir nuevos conocimientos que estén relacionados con otros y que de una manera significativa también puedan consolidarse y puedan estar posibilitando que los podamos utilizar o como también que mejoren se almacenen en nuestras estructuras cognitivas y pueda estar listo para poder ser evocado frente a un nuevo contenido, frente a una nueva situación. La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada ya en la memoria a largo plazo. El aprendizaje significativo es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del estudiante. Pero, ¿dónde se va a notar esta actividad? Cuando nosotros diseñamos nuestras situaciones de aprendizaje, vamos a caer en la cuenta de ver si es que las situaciones que estamos diseñando van a posibilitar que nuestro estudiante actúe, participe o simplemente siga una instrucción dada por el docente. Son roles distintos. Mi estudiante actúa cuando el
docente direcciona las tareas, da las consignas, da las instrucciones y mi estudiante ejecuta. Ejecuta las actividades dirigidas, explicadas, orientadas por el docente. Pero cuando mi estudiante participa, entra un factor que es primordial para aprender, que es el tema de la voluntad. Hablamos de que mi estudiante participa cuando tiene la oportunidad de elegir, de organizar y de ejecutar. Entonces, es distinto poner en juego el principio de actividad que de participación. Entonces, esos roles definitivamente distintos le van a llevar a aprendizajes diferentes. Poner en juego la participación, le voy a dar la oportunidad de movilizar no solo saberes cognitivos o instruccionales, sino también afectivos, socioemocionales, democráticos, que no se logran siempre con los aprendizajes seguidos por una actuación dirigida por el docente. Entonces, esos pequeños aspectos hay que tenerlos en cuenta al momento de seleccionar nuestras estrategias y elementos de planificación. Si no, podemos tener la aspiración de llegar a un aprendizaje significativo o a un desempeño idóneo por competencias, pero si no hemos implementado bien los medios, los recursos o los elementos, va a ser muy difícil que lleguemos, o por lo menos en el tiempo que lo hemos previsto. Es personal, ya que la significación del aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante. Este es el enfoque del aprendizaje, el sustento de un aprendizaje significativo de Outwell, porque corresponde dentro de las teorías cognitivas, y entonces tiene que ver con el tema de conocimiento de mi estudiante del que hablábamos hace unos minutos. El conocer a mi estudiante, entender cuál es su ritmo de aprendizaje, cuál es el nivel de desarrollo de sus procesos cognitivos, cuáles son las habilidades que ya tiene mejor desarrolladas y cuáles son las limitaciones que tiene para poner de manifiesto un desempeño o para poner de manifiesto una capacidad. Me va a permitir focalizar metodologías, recursos, tiempo. Porque si bien es cierto que al caracterizar un grupo puedo diseñar mi planificación de una manera acertada, tampoco perdamos de vista que hay que atender diferencias, que hay que atender ritmos de aprendizaje, que hay que atender características del estudiante, y eso no es teoría, eso es práctica en el quehacer cotidiano, en el desarrollo de esos procesos de aprendizaje. Allí es donde debo poner de manifiesto esa atención a la persona. No olvidemos que nuestro diseño curricular nacional se sustenta en un enfoque humanista. El marco curricular también lo sustenta de esa manera. Y entonces significa privilegiar la atención persona, no solamente grupo, sino privilegiar la atención persona. Ello lógicamente torna un poco más difícil de atender, pero no imposible. Y entonces diremos, como escuchamos a veces a los maestros decir, pero atender a todos mis estudiantes significa tener una cantidad de horas, tener los recursos disponibles y quedarme siempre de repente ajustada en tiempos en el tema de mi programación. Es que no necesariamente es un diseño personalizado de atención a nuestros estudiantes, sino que es tener en cuenta, tener el conocimiento, tener claras sus características para poder atenderlas de repente rotativamente, de repente en función a sus logros, de repente en función a sus dificultades, pero no necesariamente atendiendo
individualidades, que es muy distinto a tener esta atención a la persona. Entonces, eso nos obliga más aún a conocer esa diversidad de estrategias y recursos que debemos manejar como un abanico de posibilidades para poder llegar a atender a nuestros estudiantes. Otro de los temas que también necesitamos traer a colación si buscamos el desarrollo de competencias es el tema de los organizadores de información, por ejemplo. Decíamos también hace algunos momentos que el problema en nuestra sociedad actual no es la cantidad de información o la limitación en el acceso a la información. Eso lo tenemos y de sobremanera y a una velocidad muy acelerada. Lo que dificulta o lo que hemos descuidado, pero en todo caso que no hemos aprovechado idóneamente, es asegurar que nuestros estudiantes puedan procesar esa información y utilizarla. Eso es lo que aún no hemos logrado, porque de repente no le estamos dando la suficiente importancia en el trabajo pedagógico, en aula. Muchas veces escuchamos no solamente a los estudiantes, sino también a padres de familia, conocedores en algunos casos y en otros por simple inspección, de que la práctica de estas metodologías, como el uso de estas estrategias, como el uso de organizadores, se torna rutinaria y poco formativa. De pronto damos lecturas extensas, lecturas un poco significativas, lecturas que nosotros no hemos asimilado previamente y pedimos al estudiante plasmar una síntesis o un resumen en un organizador de información y toleramos lo que quiera presentar el estudiante como síntesis o como organizador y lo damos porque está bien elaborado, porque se cumplió con el encargo, pero no nos hemos asegurado de toda la riqueza que tiene la elaboración de ese organizador para desarrollar capacidades y habilidades en nuestros estudiantes. Si lo hace de manera individual o si lo hace de manera colectiva o de trabajo en equipo, que es mucho más beneficioso todavía. Pero tengamos en cuenta que para enfrentar a nuestros estudiantes al uso de organizadores, a la elaboración de estos organizadores, debemos partir de poder nosotros direccionarlos o elaborarlos juntos con ellos. Y por otro, no olvidar que la estrategia no deja de ser mental. La técnica, cuando yo le digo a mi estudiante, elabora un mapa mental sobre determinada temática, lo que él me presenta como resultado, como producto, es la técnica. Es la revelación de lo que ocurrió en su cerebro para llegar a elaborar ese mapa mental. Pero lo que ocurrió en su cerebro para llegar a elaborarlo, es que nosotros tendríamos que poner mucho énfasis en acompañar rigurosamente estos procesos cognitivos, mentales, porque son una estrategia poderosísima para desarrollar las capacidades que estamos buscando. Capacidades de comprensión, de síntesis, de análisis, de organización, que nos van a permitir asimilar esa información y luego pues tenerla lista para poderla movilizar, utilizar, conectar con otra información, etc. Entonces,
Los organizadores tienen que estar en una planificación para el desarrollo de competencias. Hay un rubro específico, no porque hay un tema específico para poder implementarlo dentro de las estrategias necesarias e indispensables para apostar por el desarrollo de competencias, el uso de los organizadores. Estos, pues hay diversidad de tipologías, de hecho clasificaciones, hasta taxonomías, que los teóricos hacen de cada uno de ellos. Pero como les repito, la riqueza del uso de estos organizadores está en que manejemos la técnica y aseguremos, acompañemos procesualmente la estrategia, porque eso es lo mental, lo operativo. Lo que estamos presentando aquí son el uso de los organizadores como elementos a incluir en las estrategias de tipo expositivo y de tipo comparativo, que son los indispensables, o por lo menos los más básicos. Es distinto que nuestro estudiante elabore un organizador a que lo explique. Y estamos ahí conectando con el desarrollo de habilidades comunicativas, que no son solo de producción, que no son solo de organización, de jerarquización de la información, sino también de la capacidad para comunicar esas ideas que se plasmaron en el organizador. Entonces, es una estrategia valiosísima para poder desarrollar las capacidades y las habilidades comunicativas. Los organizadores comparativos que pueden ser claves cuando nos iniciamos en el uso de ellos, porque nos va a permitir diferenciar las técnicas de cada uno de ellos, los pasos para desarrollarlos, tener en cuenta de pronto hasta los criterios para evaluarlos. Miren, estas estrategias son tan valiosas en el proceso de desarrollo de competencias que los podemos utilizar como estrategias de aprendizaje y los podemos convertir en instrumentos de evaluación. Cuando les creamos, de acuerdo a la técnica que tiene cada uno para su elaboración, podemos convertir instrumentos de evaluación creando de pronto de cotejos o fijando algunos criterios con los que podríamos reportar una evaluación cualitativa o cuantitativa. Entonces, van y deben estar presentes en nuestros procesos de planificación, el uso de organizadores. Los organizadores comparativos, como les decía, su objetivo principal es la activación de esquemas existentes y de actuar como evocadores. Y si lo asociamos con el aprendizaje significativo, esa conexión de saberes nos es muy favorable para poder desarrollar aprendizajes más complejos. Esto nos va a permitir que los aprendizajes que se tengan a través del uso de organizadores los podamos remitir a nuestra memoria a largo plazo y poderlos evocar en el momento que los necesitemos. Entonces, nos puede servir tanto para integrarlos con nuevos saberes, como también para discriminar unos saberes previos de otros. Entonces, el uso de los organizadores comparativos son un potente recurso para generar desde los aprendizajes más básicos hasta aquellos más complejos. Por ejemplo, el cuadro comparativo, las matrices de inducción, son algunos organizadores. El cuadro comparativo es mucho más usado. Sin embargo, no siempre es elaborado respetando su técnica de elaboración. A veces reducimos un cuadro comparativo a que es una cosa y que es la otra. Y eso no es comparar, eso es conceptualizar, qué es A y qué es B. Para comparar debo tener referentes de comparación. Y esos se llaman aspectos o criterios y que se elaboran en un cuadro de doble entrada. Otro organizador comparativo es una matriz de inducción, por ejemplo, donde ya no solamente voy a comparar a través de referentes comparativos, sino que voy a generar conclusiones, inferencias que pueden ir desde las más simples hasta las más complejas. Entonces, el usar organizadores
recalco maestro, es una potente estrategia para desarrollar capacidades, primero, de comprensión de información, de selección de información, de análisis de esa información, de jerarquización incluso de esa información, y luego de asimilación y de utilización. Esas son las bondades de los organizadores, por lo tanto, deberían estar presentes en estas estrategias para desarrollar competencias. Los organizadores positivos, además de las bondades que ya les he explicado en los comparativos, frecuentemente relacionan lo que el estudiante ya sabe, trae consigo como saber previo, con lo que se le está presentando como novedad, pero más que ello, desarrolla esa capacidad comunicativa de sustentar, fundamentar, argumentar su punto de vista, una postura crítica, una apreciación, la elaboración de una inferencia o de una conclusión. Entonces, llevarlo a la puesta en común no es sencillo. Muchos estudiantes temen el comunicar oralmente sus ideas frente a su equipo de trabajo pequeño, más si los enfrentamos a una puesta común en plenaria en el aula, y si el auditorio es mucho más grande, se enfrentan a un desafío mucho más complejo. Esto obedece, por un lado, al escaso desarrollo de habilidades comunicativas, pero por otro también al escaso desarrollo de la confianza en sí mismo, de la seguridad en sí mismo, que ya es un tema afectivo y socioemocional. Entonces, vemos cómo se van integrando estos saberes para buscar los resultados que estamos propiciando. Entonces, mucho cuidado con la selección de nuestras estrategias, pero también tener en cuenta lo importantes que son en el desarrollo de nuestras metodologías, en el desarrollo de nuestras áreas. Bien, hay resultados muy importantes en los pequeñitos de inicial. No es que el uso de los organizadores sea solo materia de los estudiantes de nivel secundaria. Los pequeñitos del nivel inicial sí pueden hacer uso de estos organizadores con lo que para ellos es más significativo, como es el uso de las imágenes. Se puede trabajar con ellos por asociación de imágenes, pequeños organizadores que van a ir modificando ya sus estructuras cognitivas y mentales hacia la organización de la información y la comunicación de la misma. Entonces, no esperemos que nuestros niños estén en sexto grado de primaria para que recién podamos enfrentarlos a elaborar un organizador o utilizarlo como un medio de socialización de aprendizajes. Desde los más pequeños pueden, a través del uso de imágenes, pueden realizar ese tipo de organizadores guiados por las maestras, en equipos, con dibujos, etc. Ya vamos a ver eso, cada uno con sus especialistas en los niveles, pero por ahora vayamos internalizando qué son estrategias que podemos aplicar no solamente a algunas áreas, depende de la habilidad del maestro, que sepa concatenar bien los aprendizajes que está buscando y lo que posibilita el conocimiento, el aprendizaje, la tarea, la situación de aprendizaje que está diseñando para la sesión, para la unidad o que consigne en la programación. Entonces, el aprendizaje es significativo cuando son relacionados de modo arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe. No son relacionados de modo arbitrario. ¿Qué significa esto? Por relación sustancial y no arbitraria se entiende que las ideas se relacionan con algún aspecto ya existente, específicamente relevante en su estructura cognitiva, y que él va a ir adicionando y encontrando más sentido. A veces son frases comunes en los estudiantes cuando les hacemos, recuerdan que esto lo vimos y que se trabajaba de esta manera y que nos servía para esto, y hemos escuchado expresiones de ellos, sí, era así, era para esto. Esto nos da cuenta de que en sus estructuras cognitivas están almacenados esos aprendizajes y que a nosotros buscar esa conexión con los nuevos, vamos a hacer no que ese aprendizaje que ya estaba se descarte, sino al contrario, se haga más sólido o que se convierta en uno nuevo. Por eso hay quienes hablan de que el aprendizaje significativo da sentido al olvido. Al olvido que en términos pedagógicos o didácticos podríamos decir al desaprender.
pero no porque desaparezca el aprendizaje, sino porque se unió a otro y se hizo más sólido. En este sentido, el aprendizaje significativo sí puede justificar el olvido o el desaprendizaje. Bueno, el aprendizaje significativo y el versus aprendizaje mecánico. Les decía también en algún momento de la exposición que no es que tengamos que prescindir al 100% del aprendizaje mecánico y decir que no necesitamos el aprendizaje por memoria. La memoria es uno de los procesos cognitivos básicos, sin la cual sería muy difícil lograr esos aprendizajes, el desarrollo de esos procesos cognitivos complejos o los llamados aprendizajes metacognitivos, que dan muestra de los aprendizajes complejos. En este caso, desarrollo de competencia, desarrollo de capacidad. Pero no funcionan de esa manera. El aprendizaje mecánico tampoco es algo en el vacío, es algo que se construye en un entorno, en un campo cognitivo, si bien es cierto, pero que tiene sentido por la naturaleza disciplinar, específica, puntual, que se necesita. Que se quede solo en el aprendizaje mecánico, ese sí es un error pedagógico, didáctico y que no calza con el enfoque por competencias que estamos propiciando. ¿Por qué? Por ejemplo, un ingeniero, para ser un ingeniero competente, necesita de un aprendizaje disciplinar, previo, muy profundo, muy complejo, pero no es suficiente, porque hay muchos ingenieros que de pronto no son competentes, no por el dominio disciplinar que tengan, sino porque no hay desarrollo de habilidades sociales, porque no hay de repente adecuados niveles de interacción, de socialización, no hay la proactividad como una iniciativa propia de la carrera o del campo de acción, porque no tiene una visión constructiva y de futuro sobre el campo de acción que amerita su carrera. Es decir, cuando se quedó solo en ese aprendizaje y no desarrolló aquel que es más complejo y que implicó atender otras dimensiones como persona. Entonces, en síntesis, el aprendizaje mecánico tiene que darse, no se puede descartar, pero necesitamos conectarlo hacia un aprendizaje significativo donde pueda ser trasladado a actuaciones específicas y concretas de el sujeto, en este caso actuante, ¿no? Entonces, el aprendizaje significativo versus aprendizaje mecánico, el aprendizaje significativo necesita algunas veces del aprendizaje mecánico, pero por el que debemos apostar en nuestras metodologías y el desarrollo de nuestra práctica pedagógica es en el aprendizaje significativo que se va a traducir en un desarrollo de competencias. Bueno, sobreentendido está que este proceso de desarrollo de competencias va a pasar a ser atendido por un sinnúmero de teorías que ponen las bases sobre lo que implica atender pedagógica y didácticamente el proceso de aprendizaje. No solamente atender, sino entender cómo debe ser guiado, mediado ese proceso de aprendizaje para llegar al desarrollo de competencias. El principio de la asimilación también es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta como aquel proceso que, en el que las ideas o conocimientos se modifican. No podemos pensar que nuestros estudiantes son tienen un almacén estático de su capacidad receptiva de memoria y que va a ser estático al nivel que llegue de desarrollo. Todo ser humano desarrolla estas estructuras cognitivas procesualmente, como nos los explican algunas teorías también psicopedagógicas, reaccionando frente a estímulos, acompañado, provocado,
por las situaciones que le toquen vivir o enfrentar, pero van ocasionando modificabilidad en esas estructuras cognitivas. Entonces, nosotros pedagogos debemos entender que ahí tenemos un potencial por el que nuestros estudiantes están predispuestos a atender siempre. Esos procesos de asimilación, de desequilibrio, enfrentarlos al conflicto cognitivo, promover esa estabilidad luego del reequilibrio, incorporar a sus estructuras cognitivas nuevos aprendizajes, eso que las teorías no los explican muy bien, a nosotros en una acción concreta nos dicen que nuestros estudiantes están predispuestos a aprender siempre y que de nuestra intervención depende la calidad de aprendizajes que se vayan generando. Y entonces volvemos al inicio. Es inherente una labor de planificación, pero una planificación pensada, una planificación que nos convenza de que es la mejor para llegar al propósito, que cuenta con los mejores recursos, que está implementada y diseñada de la mejor manera para poder llegar a la meta. Entonces, a manera de síntesis, maestros, maestras, entendamos que la competencia, como lo describe la UNESCO, es ese conjunto de comportamientos socioafectivos, de habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales, motoras, que permiten llevar adecuadamente hacia un desempeño. Entonces, premisa número 1, debo pensar no solo en que mis estudiantes desarrollen habilidades cognitivas, debo pensar que mis recursos, estrategias, metodologías, dosificación, formas, espacio y todo lo que considere mi planificación curricular debe atender esta dimensión para potenciar desarrollo de habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales, sociales, interactivas, que es la nueva concepción de aprendizaje, el interactuar. Entonces, diseñemos situaciones de aprendizaje que nos permitan la manera más pertinente de interactuar con nuestros estudiantes, los aprendizajes por competencias que estamos buscando. Entonces, como les decía al inicio, por un lado, presentar la estructura organizativa del curso, que ya se lo expliqué y les vuelvo a repetir para nuestros participantes que se acoplaron a la sesión. Entonces, vamos a recalcar un poquito. Está estructurado en dos partes, una parte de contenido general, dirigido a los maestros de los 3 niveles, y otra parte de contenido específico donde serán atendidos por especialistas para sus niveles y especialidades. No olvidar, por favor, remitir con un correo a Auge, a la página de Auge, su especialidad, nivel, para poder estructurar los horarios de atención específica en la programación del curso. ¿Bien? Por otro lado, me queda más que agradecerles por su participación en esta primera sesión y exhortarlos a que continuamente estemos pendientes del desarrollo de nuestras sesiones. Nos encontramos bien mediante en una próxima oportunidad y la sesión número 2 se llevará a cabo el día miércoles de 7 a 9 de la noche. De mi parte, muchas gracias, éxitos para todos y hasta la próxima.